¿Qué tal a todos los amigos, la familia de Vida Abundante del Sur? Una vez más seguimos en esta travesía, en este desafío de encontrarnos con el Señor Jesús todos los días. Y en esta Semana Santa que estamos en casa, pues tomamos la decisión de cada día hacer una enseñanza acorde a la última semana de Jesús acá en la tierra. Hoy, aclaro, hablaremos de la Cena del Señor, no obstante, y como lo expliqué al inicio de este viaje, mi enfoque no entrará en discusiones acerca de fechas ni momentos exactos en que ocurrieron los eventos. Si la cena fue el miércoles, fue el jueves, algunos dicen que el martes, otros que el viernes en la mañana. Nosotros nos vamos a enfocar en el evento en sí mismo y las lecciones de Dios para nosotros, porque al final lo que importa es que su pueblo, los creyentes, somos llamados a celebrar la cena del Señor. Le hago un repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Número 1. Jesús entró a Jerusalén. Después de que entró triunfalmente a Jerusalén, enseñamos el día 1, el lunes, la purificación del templo, hablando de aquella idea del Señor de que Él desea purificar nuestros templos espirituales donde habita su Espíritu Santo, y además purificó la religión del momento, porque también en el capítulo 23 de Mateo le dio duro a los fariseos, y les dio duro porque ellos tenían una religión que no representaban bien el nombre del cristianismo. Ahora, número 2, hablamos el martes de las señales antes del fin, porque los discípulos se acercaron a Jesús y le hicieron 3 preguntas, y Jesús las respondió de una manera tan clara que no nos quedó lugar a las dudas. El martes vimos las señales de una sociedad que ya se acerca o se le avecina su final. Número 3, ayer se enseñó acerca del ungimiento de Jesús. El pastor Robert Echeverría hablaba de cómo, basados en aquella mujer que derramó el perfume de nardo puro, mire cómo vivió en agradecimiento y en adoración completa, en entrega completa al Señor, y además lo ungió para la sepultura. Bueno, hoy llegamos a la Cena del Señor, que está escrita en Marcos 14, Mateo 26, Lucas 22. Pero en esta cena quiero involucrar 2 personajes. Uno que aparece antitos de la cena, otro que aparece despuesito de la cena, aunque los 2 estuvieron metidos en medio de la cena. Entonces vamos a hablar de la cena, pero antes voy a hacer una pequeña introducción con la traición del discípulo Judas y con la negación del discípulo Pedro. Entonces uno lo vende antes de la cena, al final pues se llevan a Jesús, y el otro lo niega después de la cena. Hablemos de Judas y comencemos por Judas, luego hablamos de Pedro y luego nos enfocamos en la cena. Quiero destacar algunas cosas importantes. De Judas se dice y se escribe en los 3 evangelios lo mismo. Se dice que él era uno de los 12. Y yo me hice la pregunta, ¿por qué es que decían que era uno de los 12? Porque era uno de los 12. Judas era un discípulo. Judas vio cómo Jesús purificó el templo. Judas vio y escuchó cómo el Señor destrozó la hipocresía de los fariseos. Judas presenció cómo aquella mujer con el frasco de nardo puro lo regó a los pies de Jesús en un acto de entrega total. No obstante, Judas es el típico cuerpo presente, corazón ausente. Judas es el típico tan cerca que parece de Dios, pero tan lejos que estaba de Dios. Judas es del típico, estaba dentro del grupo, pero no era del grupo, porque si hubiera sido del grupo, hubiera permanecido con el grupo. Judas siempre pareció, pero nunca fue. Esto me llama mucho la atención porque la motivación real de Judas no era el reino y no era Jesús, era el dinero. Amaba tanto el dinero que la Biblia enseña en Lucas 22 y versículo 3 lo siguiente: entonces Satanás entró en Judas. Mire que Judas nunca se arrepintió, porque él nunca realmente se convirtió, solo sintió remordimiento. Lección: cuando no es Jesús tu principal motivación en el cristianismo, das paso para que Satanás tome el control. Entonces, en este caso de Judas, quiero darle una lección y quiero darme una lección de parte del Señor. No es cómo llegamos al reino de los cielos, es cómo vamos a terminar
nuestra carrera. No es solamente haber venido a una iglesia, no es solamente que nos hayan visto como discípulos de Él y la gente nos haya llamado, ese sí era un cristiano, mire cómo cantaba las canciones cristianas, mire cómo pegaba brinquitos, mire, no se trataba de parecer que estábamos bien con Dios, se trataba de verdad de tener la motivación correcta, porque hay una cita que de verdad me llama la atención todas las veces que la leo. Y voy a ponerla en Nueva Traducción Vivientes, Primera de Corintios, capítulo 9 y verso 27. Dice Pablo: yo una cosa hago, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta y lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo tenía una idea en su cabeza, quizás un temor controlado. Él sabía que él era capaz de no terminar la carrera si en el camino tomaba decisiones equivocadas. Entonces él decía: yo una cosa hago, disciplino mi cuerpo. ¿Cómo lo hago? Como un atleta disciplina el suyo. Todos los días lo entreno para que él haga lo que debe hacer. Este hombre, Pablo, no solo era un seguidor de Cristo de palabra, sino que era un seguidor de Cristo de acciones. Que esta lección nos quede muy grabada en el corazón. No es cómo llegas, es cómo terminas la carrera. El segundo ejemplo es Pedro. Dice la palabra en Mateo 26, versículo 33, el envalentonado Pedro dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Otro versículo más adelante dice: y los demás dijeron lo mismo. Pues resulta que siempre que uno al final lleva la batuta, los demás se inspiran también. Lo cierto es que este Pedro vivió lo mismo que Judas. Sin embargo, su motivación era el Señor. Pero al corazón de Pedro le faltaba trabajo, le faltaba bastante trabajo, le faltaba mucho trabajo, tanto que ante la crisis y ante los tiempos de temor, terminó negando a Jesús. Lo cierto es que Pedro sí se arrepintió y aquel impulsivo hombre fue convertido en piedra para el reino de los cielos. Hago notar algo: Jesús invitó a su cena, a la última cena que tuvo antes de partir en esta tierra, que dijo que no volvería a comer este pan hasta que esté en el reino con ustedes. Jesús invitó a esta cena a los dos. Invitó a Judas, invitó a Pedro. A los dos, los invitó a su mesa. ¿Por qué le digo algo como esto? Porque todos somos invitados, pero no todos la han de aprovechar. Todos en esta humanidad han sido invitados por Jesús a ser restaurados, a ser perdonados, a ser cambiados por su mano poderosa, pero no todos lo quieren aprovechar. Algunos tienen otra motivación. Pedro sí lo aprovechó. Mire, fue pasado por el fuego, pero se convirtió de él en un gran hombre para el reino de los cielos. Dicho esto, vayamos a la cena. Marcos capítulo 14, versículo 12, dice la palabra: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Le explico hasta acá este detalle. La palabra Pascua se traduce como Pesach, que significa pasar de lejos. Fue instituida por el pueblo de Dios allá en Egipto para conmemorar la liberación de los israelitas. Y como la muerte de los primogénitos pasó de largo, por eso el nombre, sobre aquellos que tenían en la puerta, en sus dinteles, en sus postes, la sangre del cordero que fue sacrificado. Él era inocente, pero pagó el precio para que ellos no fueran muertos allí en medio de esa tragedia. Le cuento esto porque esta fiesta era solemne, la celebraban. Jesús va a celebrar esta fiesta con sus discípulos. Le explico cómo la celebraban en tiempos de Jesús. Quien dirigía esta cena, pues agradecía en primer lugar, bebían una copa de vino mezclado con agua, luego se lavaban las manos, luego se preparaba el cordero de la Pascua, panes sin levadura, hierbas amargas y una salsa espesa, porque ellos querían simbolizar que esta salsa espesa era el cemento o el mortero con el que hacían los ladrillos en Egipto, lo cual era muy difícil.
Además, todos mojaban una parte de las hierbas amargas en esta salsa y lo comían. En medio, los niños recibían instrucción acerca del significado de la fiesta y se decían cosas como estas: esta es la Pascua que comemos porque el Señor pasó por alto las casas de nuestros padres en Egipto. Esta es la Pascua que comemos y estas hierbas amargas las comemos en memoria de lo que los egipcios hicieron cuando amargaron la vida de nuestros padres. Y luego se referían al pan sin levadura. Y era sin levadura porque querían un pan puro, no inflado, no con hipocresía. Leían el Salmo 113, leían el Salmo 114, oraban, tomaban la segunda copa de vino. Luego se partía el pan sin levadura, daban gracias y se compartía el cordero de la Pascua, el cordero pascual. Bebían la tercera copa de vino, que llamaban la copa de la bendición, y leían los salmos del 115 al 118. Pero llega Jesús. En la Pascua, justamente, donde se preparaba el cordero para ser sacrificado, Él comienza a prepararse para ser sacrificado. Y Lucas nos cuenta algunos detalles bastante interesantes. Jesús ahora va a cambiar la historia de la humanidad. Va a explicar que todo lo que ocurrió en la antigüedad era sombra y figura de lo que Él haría. Todo lo que ocurrió antes apuntaba a Él. Recuerda, en la antigüedad, el maná que cayó del cielo, Jesús dice: yo soy ese maná que cayó del cielo. ¿Se acuerda en la antigüedad? El agua que salió de la roca. Mire, Jesús dijo: yo soy el agua que da vida. ¿Se acuerda en la antigüedad cuando Dios dijo: yo soy el buen pastor? Bueno, Jesús dijo en el Nuevo Testamento: yo soy ese buen pastor, ese del que habló David en el Salmo 23. Resulta que ahora todo lo que ocurrió con esta Pascua queda plasmado en la vida de Cristo Jesús, y esto es lo que Él va a explicarles. Él no va a celebrar propiamente lo que ha ocurrido en la antigüedad, va a celebrar lo que va a ocurrir de ahora en adelante cuando Él vaya a la cruz. Y Lucas, como le digo, en capítulo 22 y verso 14, lo deja escrito de una manera brillante. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Recuerde que esto de sentarse de la mesa es cercanía, amor, compromiso. Quiero hacer un compromiso, un pacto con ustedes, lo siento a mi mesa, hay amistad, hay una entrega. Entonces, verso 15 les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa y dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Hago una aclaración importante antes de entrar en materia o en los puntos que quiero compartirles. Cena Santa o Cena del Señor. Bueno, es un asunto de orientación. En Cena Santa el enfoque está en la cena. La cena es santa, pero en Cena del Señor el enfoque está justamente en el Señor, porque es Jesús la razón de nuestra celebración. No es la cena como un fin en sí mismo. Por eso nosotros le llamamos la Cena del Señor, dando honor y dando el privilegio de la cena a aquel que es la razón por la cual hacemos la cena. Número 2, se lo decía ahora, esta invitación a la mesa es una invitación a un conocer a Dios más íntimamente, a dejar atrás lo viejo y a construir con Él lo nuevo. Y además, detalle importantísimo, esto ocurre la noche en que fue entregado. Y Él sabía que esa noche sería entregado. Lo dijo posteriormente. Él sabía que esa noche era entregado y aún así celebró con ganas, sabiendo que esa era su noche para morir.
Bueno, nosotros, si hubiéramos sabido algo como eso, que alguien nos va a entregar, primero lo invitamos a comer a casa, para empezar. Si usted sabe que algún familiar suyo le va a pegar un golpe feo, usted lo invita a comer y además le prepara una cena y además le lava los pies. Mire, es increíble lo que Jesús hace con la humanidad, de verdad, porque mientras el Judas y todos los demás preparaban su muerte, él preparaba su vida para perdonar al mundo de los pecados. Gracias, Señor Jesús, por ver las cosas tan diferentes a nosotros. Permítame ahora sí compartirle 3 objetivos que tengo en mi corazón acerca de la cena. ¿Por qué Jesús celebró esta cena y por qué el mismo Pablo allá en Corintios lo vuelve a aclarar? Bueno, le digo, la primera. Jesús celebra la cena y ese es el primer objetivo. Jesús celebra la cena porque Él quiere que haya sana comunión entre creyentes. Él quiere unidad en la familia de la fe. Por supuesto, en las familias de nuestras casas también. Le digo esto porque resulta que Pablo hace una denuncia en medio de la celebración de la cena en Corintios. Pablo dice, en realidad, ¿cómo es posible que ustedes se reúnan para celebrar la cena y esto a veces no trae ningún provecho? Jesús, por otro lado, en el verso 15 de lo que leímos, dice, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes. El deseo de Jesús era la unidad, era la familiaridad, era el compañerismo, era la hermandad. Este deseo de Jesús de ver a sus hermanos, aquellos que compró a precio de sangre juntos, unidos. Este deseo de verlos compartiendo vida. Por eso los cultos de iglesia, las reuniones de iglesia se hacen tan importantes, porque ahí se reúnen los hermanos y dice la palabra que Él envía allí bendición y vida eterna donde encuentra a su pueblo junto. Había una canción que decía, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, ¿recuerda? Y es de tunga tunga. Bueno, ese tipo de canciones hablan mucho acerca de lo que para Dios representa la unidad. Y justamente la cena significa mantener relaciones interpersonales sanas. Relaciones de iglesia sanas, relaciones de familia sanas, relaciones de trabajo sanas. Es un momento para reparar daños. Es un momento para enmendar errores, no para esconder errores. Dice Romanos capítulo 12, verso 18, y para aquel que se está preguntando, ¿y qué pasa cuando yo quiero enmendar un error y más bien la gente se enoja más? Lo aclara Romanos, Pablo a los romanos, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz. Pero si ya no depende de mí, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? ¿Qué significa en cuanto dependa de mí? Que yo di el brazo a torcer, que yo pedí perdón, que yo busqué la solución. Si ya a pesar de buscar la solución del otro lado reaccionan mal, yo hice mi parte, pero no puedo quedarme quedito sin haber hecho mi parte. Yo entiendo también que compañerismo incluye corregir, soportar, fallar, enmendar, amar, perdonar, caminar juntos. No existe cristianismo auténtico aislado. Por más que usted crea que tiene un buen cristianismo, no existe cristianismo auténtico aislado del resto de la gente. El Señor a través de la cena nos mandó a la comunión, nos mandó a la unión, nos mandó al compañerismo. Por eso las familias celebraban la cena, una familia con otra familia, y allí entonces había unidad, había compañerismo. Allí entonces había comunión entre creyentes. Cuando vas a celebrar la cena, recuerda perdonar a todos los que te han hecho daño. Recuerda pedir perdón por todo el daño que has hecho, porque todos, sin excepción, a alguien hemos dañado. Y a todos, sin excepción, alguien nos ha dañado. El tiempo de la cena es un tiempo para abarcar esta dinámica de pedir perdón, de perdonar, así como Dios nos ha perdonado todas las tortas que hemos cometido. El tiempo de la cena es un tiempo para recordar que todas las iglesias en el mundo, sean pequeñitas en tamaño o grandes en tamaño, delante de Dios todos pertenecen al mismo pueblo, aunque algunas cosas las hagamos diferentes. No hablo de la doctrina errada, ni hablo de los falsos profetas de los que hemos hablado la vez pasada. Sí hablo de aquellas iglesias que con amor y con santidad sirven y siguen al Señor Jesucristo.
Dios espera que enmendemos. Dios espera que no haya divisiones. Dios espera que no haya chismes. Dios espera que vivamos en perdón. Dios espera que vivamos en amor. Aquí le hago la pregunta en tiempos de cena, hágasela también. ¿Cómo están mis relaciones con otras personas? Y debemos responderla. Recuerde que Jesús invitó a todos a su mesa. Invita a los que han fallado como a los que no han fallado. Invita a aquellos que se han equivocado como a aquellos que no se han equivocado. Invita a todos a su mesa y les dice, vean, pongámonos a cuentas y hagámoslo bien de ahora en adelante. Recuerdo en alguna oportunidad que yo vivía como quería hasta que le entregué mi vida a Cristo y comencé a comprender que la vida no se trataba de lo que yo quería, se trataba de lo que Él quería. En alguna oportunidad trabajaba en una empresa aquí multinacional y mientras estaba trabajando ahí, yo me había jugado un partido de básquet con un equipo de esta misma empresa y casi que me agarro con un tipo que me llevaba como 20 años. Era grandote, así medio matón y yo era más pequeño que él, pero igual de matón. Y en medio del partido ahí nos íbamos a agarrar y eso de que suélteme, ¿verdad? Suélteme, es que ojalá no me suelten porque después me dan. Lo cierto es que me lo topaba en los pasillos de la empresa, qué cosa horrenda, qué cosa horrible. Y cada vez que me lo topaba yo decía, es que lo voy a matar, ¿verdad? No, que es exagerado. Gracias a Dios por la exageración nada más. En alguna oportunidad ya le entrego mi corazón a Cristo a los 21 años, vuelvo a este trabajo ya convertido en un creyente en Cristo Jesús y lo primero que leo es esto: arreglen las relaciones con todos. El tiempo de la cena no es para pensar, uy, sí, mira cuántos odio, entonces mejor no tomo la cena. Todo lo contrario, la tomo y le digo a Dios, enmiendo los errores que he cometido. Y fui y lo busqué. Hablé con este hombre y le dije ahí en medio del pasillo, mira, ¿te acordás que hace un año casi nos agarramos? Y él me dijo, sí, y yo, perdón, me equivoqué. No tenía por qué haberme puesto como me puse, no tenía que haberte tratado mal, te pido perdón de todo corazón. Él se le pusieron los ojos mojadillos y me dijo, mira, qué lindo eso, me dice, y qué lindo eso, que no lo admire de mí. Lo hago porque acepté a Jesús como Señor y Salvador. Lo hago porque Él es el quien me motiva a entender que Él a mí me ha perdonado todos los pecados que he cometido, que son muchos. Y la Biblia enseña que el que mucho se le perdona, mucho ama. Así que ya yo no lo veo a usted con esos ojos de odio, lo veo con los ojos de Él. Te perdono en el nombre del Señor Jesús. Me dio la mano, me dio un mini abrazo y después de ahí no fuimos así como el amiguísimos del alma, pero sí le digo, aquella historia horrenda se fue, el odio se fue y comencé a vivir la vida como Jesús manda. ¿Quiere decir que después de ahí todo cambió? No, porque nuevos golpes vinieron. Y luego yo fallé a otros y luego otros me fallaron a mí, pero tuve que aprender el arte de llenarme las bolsas de perdón para el camino. Sea porque ahora a la gente que te falla tienes que perdonar, pero el día de mañana alguien más te va a fallar y vas a tener que volver a perdonar. ¿Cómo están tus relaciones? Porque celebrar la cena significa unidad, significa comunión, significa compañerismo. Cuando estés con el pan en la mano, cuando estés con la copa en la mano, no las pongas por ahí y digas, mejor no porque odio a medio mundo. Allí en medio, perdona a medio mundo. Perdónate a ti mismo por lo que has errado, por lo que has fallado. Y entonces entenderás el primer gran principio que Dios quería enseñarnos con la celebración de la cena. Segundo, y el más importante de todos, por supuesto, el segundo objetivo es recordar su sacrificio, su resurrección y su venida. ¿Qué desea Jesús que recordemos cuando tengas el pan en la mano, cuando tengas la copa en la mano? Recuerde que Él se sacrificó por usted. No lo dé por sentado, no lo haga como un acto nada más de repetición, porque no hay nada más grave en la vida que repetir las cosas sin el entendimiento del por qué las estoy haciendo. Dice Lucas 22, verso 17. Luego tomó la copa, dio gracias, dijo, tomen esto, repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan, después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
sangre que es derramada por ustedes. Claramente, Él no era pan y Él no era vino. Así como alguna vez dijo, yo soy la puerta por la cual las ovejas entran, Él no era la puerta. Así como alguna vez dijo, yo soy el agua, Él no era agua. Son los símbolos enormes de lo que representaban estas cosas dentro de la humanidad de Cristo Jesús y la deidad del mismo Cristo Jesús. Jesús aclara, cuando tengas el pan en la mano, cuando tengas la copa en la mano, no lo olvide, no lo olvide. Esto es en memoria de mí y no olvides el sacrificio que hice por ti. Nosotros los seres humanos tristemente somos olvidadizos, somos de memoria de corto plazo, sobre todo en Costa Rica. ¿Se ha dado cuenta? Aquí Tiquicia, Luyuyuy, Bajura es impresionante porque pasa un escándalo nacional, el país entero habla del escándalo y pasan 3 días hasta el nuevo escándalo. El nuevo escándalo hace que el anterior se borre por completo. Mire, lo bueno y lo malo. Y pasa algo bueno, depende, porque si hablamos de Italia 90, hasta hoy lo celebramos. Y si hablamos de Brasil, del 14, todavía lo celebramos, ¿verdad? Pero generalmente tenemos memoria de corto plazo. Y cuidado, usted celebra la cena ignorando, y cuidado, usted celebra la cena no dándole la importancia a esa celebración. Celebramos que Jesús se sacrificó por usted, que usted y yo merecíamos su sacrificio. Celebramos que nosotros no podíamos pagar el precio. Imagínese que usted debiera 100 millones de colones y no tiene de dónde y le van a quitar su casa, su vida, el trabajo, la familia, todo, y viene alguien y dice, yo lo pago por él. Era una deuda que ni usted ni yo podíamos pagar, pero vino Jesús y la pagó. No podemos olvidar nunca de qué se trata la cena del Señor. No se trata de cómo usted se siente, si bien o mal, si con ganas o sin ganas. Se trata de que es un mandato del Señor a obedecer y además a compartir que Él murió por nosotros, se sacrificó por nosotros, lo dio todo por nosotros, al igual que en Egipto, que fueron librados de la muerte y además fueron llevados a hacer fiesta. Nosotros somos librados del Egipto espiritual, que es el mundo, librados de la muerte espiritual, que es la condenación eterna, y somos salvos. Dice Isaías 53, que es un versículo que leemos siempre en momentos como estos. ¿Cuál fue el sacrificio que hizo Jesús? No lo olvide, por favor. Estas citas me recuerdan que debo permanecer humillado delante de Él. Estas citas que le voy a leer me recuerdan lo que Él sí padeció para ustedes gratis y para mí también. Para ustedes gracia y para mí también. Pero para Él fue dolor, el mayor dolor. Morir por una humanidad que le está rechazando. El mayor dolor. Dice Isaías 53, versículo 3 al 5. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Esta profecía de Isaías 53, Jesús se la echó encima y la cumplió en carne propia. Un hecho histórico, una verdad que no cambia. Dios no le amó a usted solo de palabra, le amó con acciones, y la mayor acción dada a la humanidad, enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Lo más maravilloso, y la pregunta que le hago es, ¿quién llevó a Jesús a la cruz? ¿Los romanos? No. Poncio Pilatos, no, aunque se lave las manos. No fue Judas tampoco, no fueron los fariseos, no fue el Sanedrín evangélico de aquel momento. A la cruz a Cristo lo llevó, su gran amor por ti, su gran amor por mí. Una vez más se cumple aquella expresión: fue Dios quien proveyó el sacrificio, fue Dios quien proveyó el cordero para que este sacrificio fuera hecho una realidad. Hebreos capítulo 8, versículo del 1 al 10. Hebreos 8, efectivamente, dice el autor de Hebreos,
Si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Ese es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel. Pondré mis leyes en su mente, en sus corazones. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar, ni dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Escribiré mis leyes en sus corazones, desde el más pequeño hasta el más grande. Y escúchelo bien: nunca más se acordará de tus errores, nunca más se acordará de tus pecados, nunca más traerá al presente las vergüenzas pasadas, porque Él murió para cubrir tu vergüenza y la mía. Nunca más significa nunca más. Pregunta: ¿eres consciente de este sacrificio? ¿Eres consciente de esta verdad? Cuando tomas la copa, cuando tomas el pan, ¿eres consciente de lo que Cristo hizo en la cruz por ti? Te llama libre, te llama redimido, te llama santo, te llama justo a pesar de todo lo malo que hemos sido. Cuando tengas el pan en la mano y cuando tengas la copa, recuerda, el sacrificio fue en serio. Fue un hecho histórico, real, verdadero. El sacrificio fue para darte vida y para perdonar pecados de cualquier persona en esta humanidad. Y termino. Número 3. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor con la cena? Es un llamado a la santidad. En 1 Corintios capítulo 11 resulta que el apóstol Pablo hace un jalón de orejas severo. Se los decía al principio, 11 verso 17. Pablo comienza de la siguiente manera: al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. ¿Por qué? Porque habían divisiones en medio de la iglesia de Corinto, porque habían sectarismos, porque habían glotones. La gente, en lugar de celebrar la cena, eran unas comilonas. La gente se emborrachaba, no se esperaban los unos a los otros y pensaban que el vino era para emborracharse. Eran pecadores de todo tipo. Por eso Pablo afirma en 1 Corintios 11, verso 28 y 30. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo. 1 Corintios capítulo 11, 28 al 30. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes, ojo, palabras mayores, muchos débiles, muchos enfermos e incluso han muerto. Llamada de atención. Nunca olviden la santidad. Llamada de atención, nunca tomen en poco la cena. Llamada de atención no es poner el pan y el vino y decir: mejor no la tomo porque ando fatal. Es tomarla y decir: Señor, en adelante quiero hacerlo bien, a pesar de que no lo he hecho tan bien. La llamada de atención es clara. Juan capítulo 6, versos 53 al 56 lo dice así: ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tendrán realmente vida. La vida está en el acto de la comunión unos con otros. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo permanezco en él. Y en una persona donde Cristo permanece, es una persona santificada, lista para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Esto no es opcional, es el mandato del Señor a recordar, en primer lugar, la comunión, las sanas relaciones. En segundo lugar, a no olvidar de qué se trata. Él murió por ti.
Él te dio la vida, Él te da esperanza a pesar de los pecados tuyos, míos. Y número 3, esto hay que hacerlo en santidad, con una conciencia limpia, clara. Esto hay que hacerlo trayendo nuestros errores a su mesa, nuestros pecados a su mesa, y suplicarle en medio de su mesa: límpiame, Señor, una vez más. Ten misericordia de mí. Porque si fuera de indignidad, nadie podría celebrarla. Todos somos indignos. Nadie merece estar a la mesa del Señor, a la mesa del Rey. No hablamos específicamente de aquellas cosillas en las que fallamos. Pablo se refiere una vez más: no vivas aislado del resto de la gente. No vivas desunido con los demás. No olvides el pacto que tienes. No olvides el sacrificio que costó tantísimo. No olvides tomar la cena discerniendo el precio pagado por ti. Y abandona prácticas de pecados, abandona conductas de pecados, abandona prácticas consistentes en tu vida que no solo te hacen verte mal, sino que además dañan a otras personas. Recuerde que lo que la Biblia llama pecado, no hay ley terrenal en este mundo que sea capaz de invalidarla. En estos tiempos se pone de moda llamar a pecados leyes mundiales. Pero delante de la justicia de Dios seguirán siendo pecados. Y de todos los pecados que la Biblia habla, tenemos todos que arrepentirnos. Examinarse le toca a usted, me toca a mí. Porque Dios nos quiere que vayamos al tribunal de nuestras conciencias, a arreglar relaciones, a tener conciencia de su sacrificio y a vivir en santidad. Alguna vez lo escuché de algún predicador, pero lo vivo con mis hijos. Mi hijo Tiago, mi hija Fío, mi hija Eugenie, en algún momento de la vida se han equivocado, como yo como padre con ellos. Pero aquí la pregunta que hago es justamente la misma de siempre. Cuando se equivocan, entonces no cenan. Cuando se equivocan, entonces el castigo es: te desapareces de la mesa y no lo quiero ver nunca más aquí en esta mesa. Mire, cuando se equivoca Fío, igualmente comemos en la mesa. Cuando se equivoca Tiago, y por más enojado que esté yo, igualmente comemos en la mesa por una razón: es mi hijo. Y como es mi hijo, le amo. Y como le amo, quiero lo mejor para él. Y cuando se equivoca, quizás no fue lo mejor para él. Fue la decisión que tomó. Y tendrá que aprender de sus consecuencias. Y tendrá que aprender de sus errores. Pero le digo algo, a la mesa lo invito. Porque es mi hijo. Porque lo amo. Porque quiero que lo haga bien. Porque voy a darle todas las herramientas para que en adelante lo haga bien. Porque quiero que crezca fortalecido y que de sus errores aprenda. Porque sé que va a aprender. Porque confío en que va a aprender. Confío en que Fío va a aprender también. Confío en que va a aprender. Ahora ya está casada. Pero lo siento a mi mesa. Y les digo, compartamos otra vez. Pongámonos a cuentas. Como dice el Señor, que aunque tus pecados hayan sido como terribles, mi gracia los cubrirá. No escape de la cena, escape del pecado. No escape del momento más solemne del cristiano. Vayamos otra vez a Jerusalén. Ya pronto van a sacrificar a Jesús. Y ahí está Judas sentado a la mesa. Judas, ¿qué hace ahí? Y ahí está Pedro. Le digo algo: Pedro, ¿qué hace ahí? Porque Pedro también lo negó. Así como usted y como yo lo hemos negado con nuestras acciones muchas veces. Como usted y como yo muchas veces lo hemos traicionado. Como usted y como yo muchas veces hemos elegido lo malo por encima de Jesús. Pero hoy Jesús, así como un buen padre, le dice a su hijo: ven a la mesa. Yo quisiera, como lo planteaba ayer en un video, que usted se une en su familia allí en su casa. Que puedan llenar las copitas, el vasito, que puedan tener el pedacito de pan. Porque hoy, en familias y a la distancia, vamos a celebrar aquello que nosotros llamamos la Cena del Señor. Y cuando usted tenga la copa en la mano y cuando usted tenga el pan en la mano, quiero que nunca olvide que esto es relaciones sanas. Que esto fue un precio muy alto que se pagó. Nadie más.
en el mundo lo ha pagado por ti. Y quiero que no olvides que fuimos llamados a la santidad. No abandonar este acto, sino abandonar los pecados. Hoy ahí en la mesa, ¿qué le parece si cada quien toma su copa? Cada quien toma el pan. Dice la Biblia que Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que les he entregado a ustedes. La noche en que el Señor fue entregado, tomó pan, lo partió. Porque así se iba a partir su cuerpo para darte vida. Así se iba a partir su cuerpo para darte esperanza. Y mientras tú lo comes y yo y lo masticamos, así su cuerpo iba a ser molido por tus pecados y por los míos, sin siquiera merecerlo. Fue por amor. Lo que lo llevó a la cruz fue el amor. Jesús dijo, nadie me obliga, yo de mí mismo pongo mi vida para luego volverla a tomar. Hoy, Señor, conscientes de tu amor, conscientes de tu misericordia, nos reunimos a tu mesa. En primer lugar, te pedimos perdón por nuestros pecados, que son muchos. El mismo Pablo decía, de los pecadores, el primero soy yo. Hoy te pedimos perdón por nuestros errores. Limpia nuestra familia, limpia nuestros corazones, atrae al que está lejos y hazle entender que nadie le va a amar como tú le amas, Señor, porque tú amas con amor eterno. Hoy, agradecidos por la invitación a tu mesa, agradecidos por estar en familia, es que tomamos el pan y lo comemos en acción de gracias, porque tú, Jesús, eres nuestra verdadera Pascua. Podemos comer, por favor. Tome unos segundos para agradecer allí al Señor. Tome unos segundos para darle gracias por su familia, por su amor. Le invito a que tome la copa ahora. Jesucristo levantó luego la copa y dijo, el nuevo pacto costó su vida. El nuevo pacto, nuevo testamento, que para que se haga válido el testamento tiene que morir quien hace el testamento. Y Jesús murió. Y esto representa para nosotros el momento más sublime de nuestras vidas. Su sangre perdona. Y nunca más, dice el Señor, me acordaré de tus pecados. Señor, gracias, Padre, por tu sangre, hasta la última gota derramada. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por darle vida a nuestra familia y gracias por los que han de venir, por los que han de creer en ti también. Hoy recordamos el nuevo pacto, recordamos tu dolor por nosotros indignos y recordamos que esta invitación es producto de tu amor. Conscientes de ello, tomamos en el nombre de Cristo Jesús. Y cada vez que tomen el pan, que tomen la copa, la muerte y la resurrección del Señor, anunciaremos hasta que Él vuelva. El Señor vuelve por su pueblo, el Señor vuelve por ti, por mí, el Señor vuelve como lo ha prometido. Y así terminamos esta noche entregándole toda nuestra vida a Él, nuestra alma, nuestro corazón. Padre, te damos gracias por una noche especial aquí en casa, en familia, por una noche especial llena de tu presencia, y danos siempre esta conciencia
que este llamado es único para nosotros, extraordinario. Bendecimos a todas las familias que nos están viendo. Sean tus manos de protección sobre ellos. Bendecimos sus vidas, sus finanzas, sus corazones, sus almas, que caminen rectos delante de ti hasta el final de los tiempos. Que caminen rectos viéndote a ti siempre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús es que oramos, Padre. Amén. Mañana continuamos, Dios mediante, con el juicio más injusto de la historia. El sábado estaremos hablando de Jesús en la tumba y el domingo de su resurrección. Cerraremos una semana llenos de Dios, de su presencia y de su amor. Que la paz, la gracia y la misericordia les acompañen en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos.